¿Qué les respondes a los que minimizan que Fox News acepte que mintió diciendo que al cabo todos los medios mienten? No, mira. Cuando tú estás haciendo algo en contra de tu país, como es poner en duda su proceso democrático, que te puede disgustar todo lo que quieres de Estados Unidos, pues los procesos democráticos son perfectamente limpios, y estás destruyendo las bases democráticas de tu país sabiendo que lo estás haciendo sobre mentiras, no estás mintiendo como todos los medios. Y primero que nada, no todos los medios mienten. No todos los medios mienten. Hay una diferencia entre una prensa fiable, hay una prensa en la que puedes confiar, hay una prensa que se preocupa de la realidad, una prensa que se preocupa de la verdad en todo el mundo. No puedes decir que todos los periodistas son corruptos, son deshonestos. Somos deshonestos porque me implicas a mí. Todos mentimos. No es cierto. Yo conocí una gran cantidad de periodistas y siempre quiero recordarles algo. Quien descubrió los horrores de la guerra de Vietnam fueron periodistas como Walter Cronkite, periodista estadounidense, grandísimo periodista. Quien descubrió los horrores de la cárcel de Abu Ghraib durante la guerra de Irak fueron los periodistas estadounidenses, periodistas españoles, aquí gente que yo conozco que estuvo en Abu Ghraib, que trajo las fotografías demostrando las atrocidades que estaban cometiendo. Todo lo que tú sabes de lo malo que ha hecho Estados Unidos, la mayoría de las veces te lo han contado periodistas estadounidenses honrados, honestos y que buscan y se preocupan por la verdad. En Rusia, no todos son serviles como los que vemos aquí en la televisión rusa. Y muchos de ellos han pagado con la vida, empezando por Politovskaya. Hay un montón de periodistas muertos en Rusia porque no se han plegado a mentir como quiere el régimen. Y en México hay periodistas enormemente honrados que yo he conocido, con los que he tenido el gusto de trabajar. Y en todo el mundo hay periodistas para los cuales lo más importante es la verdad. Y quien dice que todos mienten está entrando en el cinismo absoluto de negarse a comprender el mundo a su alrededor en toda su complejidad, con gente que miente por dinero, con gente que miente por convicción, con gente que miente lo menos posible, con gente que trata de contar la verdad y con gente que está dispuesta a morir y muere como periodista por decirle la verdad a la gente porque cree que la gente tiene derecho a saber lo que pasa. Y periodistas libres e independientes que pueden tirar a un presidente como lo hicieron en Estados Unidos con Richard Nixon. Sustituir esa complejidad de toda la experiencia humana y de la honestidad de muchísimas personas por el cinismo de todos son iguales, todos mienten, francamente es de idiotas. Y no se puede decir de otra manera. Se puede decir de otra manera, pero trato de no decir palabrotas yo en esta emisión. Me descubrí por 2007 cuando hacía El Rincón Prohibido en el programa Radiolandia. Me parece que hacía un gran di, ya no siguió con un gran di. Pues hacía yo El Rincón Prohibido. Precisamente El Rincón Prohibido lo dejé de hacer porque, por lo que hablaba yo de Paco Castejón, cuando lo entrevistamos por teléfono y empezó a contar esas mentiras, a la semana siguiente yo iba a presentarme con información de personas que sabían sobre el caso de Fukushima, y la persona que en aquel entonces estaba a cargo, el mando intermedio, quiero dejarlo muy claro, el mando intermedio que estaba allí, me dijo que yo no podía hacer lo que quisiera yo en mi espacio porque el asunto de Fukushima ya estaba saldado, que no está saldado hoy, y aquello fue en 2007, como tú estás contando. No me acuerdo cuándo fue Fukushima. El caso es que yo, que podría mentir u ocultar cosas, dije, si no puedo llevar esta información a la gente que nos escucha, pues no cuenten conmigo. Y en esa ocasión salí. Luego volví porque los mandos intermedios cambiaron. Pero así es esto. Fíjate que bueno, cómo curiosamente se va un ejemplo así. Yo he dejado también en otra ocasión en el periódico El Diario de México, me dijeron que no pasaba un artículo de opinión firmado por mí, que tenía yo que cambiarlo porque era lesivo para los intereses de la empresa. Yo les expliqué que los intereses de la empresa no eran los míos, que mis intereses eran los de mi público y que si no me publicaban ese artículo no iba yo a mandar otro. Y así salí de varios años de trabajo en la página de opinión del Diario de México. Es así de sencillo.